Oscar Aza. Bueno, Juan Guaidó, finalmente nos encontramos cara a cara, en directo, en carne y hueso. Es para nosotros un gran privilegio tenerte en el programa esta noche. ¿Te puedo tutear? Por supuesto, Oscar. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Juan, vamos a hablar más adelante de tu odisea al salir de Venezuela y después ser expulsado de Colombia, a pesar de que tu amigo, el canciller Leiva, dice que no, que saliste gracias a los Estados Unidos con un ticket que te compró el embajador, después lo repitió en cadena nacional Nicolás Maduro. Pero vamos a hablar fundamentalmente de los temas principales. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la oposición y tu posición en ese esquema que se está hablando de primarias, que se está hablando de un proceso electoral, que se hace una reunión en Bogotá y nadie sabe qué fue lo que pasó ahí, no hubo representación de ustedes? ¿Cuál es la situación real de Venezuela en estos momentos, en el momento que te ves compelido a salir de tu país? Mira, una situación crítica a nivel de servicio, a nivel de, por supuesto, de todo lo que representa la persecución en el país. Hoy los venezolanos viven una desigualdad brutal, una pobreza sin precedentes. Hay movilizaciones y convocatorias constantes, Oscar, de los maestros, por ejemplo, de los trabajadores públicos que ganan $5 al mes. Es decir, tienen razón en estar protestando. Nadie puede vivir o sobrevivir con $5 al mes. Pero también un reacomodo de la alternativa democrática. Un reacomodo necesario luego de lo que fue el gobierno interino, luego del Parlamento Nacional y lo que representó la gobernabilidad parlamentaria durante los primeros 4 años de la Asamblea electa en el 2015, que tiene un acuerdo hoy mínimo. A pesar de la dispersión que sí existe y hay que reconocerlo, hay la conciencia de que hay que reunificar el compromiso del liderazgo político, la recuperación de la confianza con el ciudadano, la movilización organizada en torno a un objetivo que busque soluciones y la convocatoria de la primaria. Es decir, a pesar de la dispersión que sí existe y hay que reconocerlo, los errores cometidos, también existe la voluntad y la necesidad de reunificarnos en torno a la herramienta que ha sido poderosa para ponerle la mano en el pecho a una dictadura. Juan, la política, como muchas cosas de la actividad humana, es una cuestión de timing. Sí. Es el tiempo, el momento exacto. Hubo un momento en que, y te entrevistamos por teléfono y por Zoom, donde tú hablabas de las 3 condicionantes para salir de la dictadura. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso está en la Constitución de Venezuela. Ahora bien, ¿qué pasó? Que en el momento que tú tenías el respaldo de 59 países, de los Estados Unidos, el pueblo en la calle, tú no nombraste gabinete. Bueno, fuimos nombrando con la capacidad de ejecución, por ejemplo, relaciones exteriores, por ejemplo, PDVSA ad hoc para proteger los activos, también bancos centrales ad hoc para poder administrar esos activos protegidos en Venezuela. La premisa era sencilla, capacidad de ejecución, que no solamente algo meramente simbólico, sino que pudiera ejercer función a un alto riesgo, Oscar, por cierto. La mayoría de esos funcionarios perseguidos, sus familias también en Venezuela, la mayoría de ellos, por cierto, hoy en el exilio por la persecución del régimen de Maduro, que no es nueva. Cuando yo estoy aquí buscando no solamente protección, buscando apoyo de la comunidad internacional, no es que empezó hoy, ni esta semana. No en vano Maduro está señalado por delitos de lesa humanidad. Así que fuimos, sí, ejerciendo las labores con capacidad de ejecución. Eso que nos estás diciendo, entonces no es una ingenuidad, para decirlo menos, ir a unas elecciones con Nicolás Maduro cuando saben que está ahí de manera irregular una asamblea mano militar impuesta por el grupo de Jorge Rodríguez y los demás. No es una ingenuidad tratar de insistir en una salida electoral y no en movilizaciones generales para salir de una dictadura. Sería una ingenuidad si no nos preparamos para defender el voto. Es decir, en Venezuela hemos protestado a un también alto costo y riesgo. Asesinatos, como lo hicimos en el 2017, que por cierto hoy, insisto, Maduro está señalado por esos actos de violación de derechos humanos. Por supuesto que sería una ingenuidad confiar en un Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que está tutelado por la dictadura. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que enfrentamos una dictadura, que necesitamos reagrupar fuerzas, que necesitamos la presión de la comunidad internacional, que necesitamos reactivar la movilización. Y esa primaria, Oscar, se puede convertir en el gran momento de movilización, donde 2 millones, 3 millones, 4 millones en Venezuela, y los que puedan hacerlo en el exterior,
hacer que nuestros derechos valgan. Cuando yo digo, por ejemplo, mi voto vale, no porque esté garantizado en Venezuela, todo lo contrario. Como no está garantizado hoy el sueldo de los maestros, por ejemplo, como no está garantizado el derecho a la vida, a la dignidad hoy en Venezuela por una dictadura que persigue. Cuando lo digo es porque tenemos que hacer que valga, que nuestros derechos valgan, ir a la lucha, es decir, a la resistencia organizada, donde hoy, por ejemplo, el liderazgo político tiene que salir a darle la cara a la gente y a dar respuesta. Eso está bien para un político. Hay que ver a la cara a la gente y dar respuesta. Eso está bien. Y eso representa esa posibilidad de reunificar a la fuerza. Es decir, no podemos ser ingenuos, como tú decías. Nicolás Maduro no va a regalar nada. Hay que estar preparados para defender y sobre todo, como decíamos en Venezuela, para cobrar un resultado posible. Porque algo sí está claro, Oscar, Maduro es minoría. Maduro es débil popularmente. Maduro no tiene respaldo de la gente. Así que hay que llevar un terreno donde sabemos que es derrotable, donde sabemos que, como decimos en Venezuela, no tiene vida. Es decir, sería un knockout técnico. ¿Y tú no crees que él lo sabe y por eso cada vez que se acerca la posibilidad de una negociación electoral patea la mesa? Lo sabe claramente, por eso persigue, por eso cierra medios de comunicación, por eso tortura, por eso genera miedo, por eso secuestra el Consejo Nacional Electoral, por eso trata de utilizar mecanismos de negociación para distender la presión y evitar el acompañamiento de la comunidad internacional. Así que si ya sabemos eso y el juego está cantado, que se parece mucho más a Ortega o a Lukashenko que a cualquier otro mandatario o incluso dictador del mundo, entonces ¿para cuál escenario tenemos que prepararnos? Para ese escenario, para el escenario complejo que seguramente va a querer forzar ese dictador que están viendo en pantalla para nosotros poder prepararnos. Yo lo decía yo hoy temprano, mira, incluso para el escenario de Nicaragua, donde persiguen al liderazgo político, donde encarcelen a los que tienen una opción real de triunfo y enfrentan diametralmente al dictador. Nosotros tenemos que utilizar esa ventana de nuevo para organizarnos con un propósito, objetivo y fecha, que es lo poderoso de una elección presidencial. Mira, Oscar, mi abuelo, que en paz descanse, ¿no? Él en el 2017 quería ir a todas las marchas, quería acompañarme, a protegerme como buen abuelo, como buen familiar. Yo decía, abuelo, por favor descansa. Yo sé que tú quieres y tienes el ánimo de seguir luchando, pero ¿cuándo sí pudo hacerlo? Por ejemplo, en la consulta popular, que era un momento preciso donde sentíamos seguro nuestra participación, que también era una movilización. Nosotros tenemos que ver esa elección como una gran movilización, como un gran momento de protesta, como un gran momento de ejercicio de nuestros derechos. No de manera ingenua que el CNE va a respetar un resultado cuando sabemos que está cooptado, por Dios. O sea, de hecho, estamos en un proceso de negociación, no porque confiemos en la dictadura, precisamente porque no lo hacemos. Y necesitamos mediación internacional. Entonces aquí la clave es reunir todas las herramientas, no una, no apostarle a una herramienta, no, es reunirlas todas. Juan, esta pregunta que te voy a hacer, nadie más se va a enterar, nada más tú y yo. ¿Te dejaron solo? Mira, evidentemente fuimos un proceso muy duro y como decimos en La Guaira, mi pueblo natal, tú dejas algo en casa de mi abuela, que en paz descanse allá en Macuto, y lo oxidaba rápidamente el mar, un pueblo costero. Todo tiene que renovarse, todo tiene que actualizarse, todo tiene que legitimarse. Y de nuevo entra la primaria. Más que solo es un proceso político. Hay también intereses en los partidos políticos, eso hay que reconocerlo. Pero tus colegas te dejaron solo. Mira, yo no me siento solo. Llegó un momento que te criticaban más a ti que a Maduro. Mira, es por la capacidad que tenían, no hay que criticarlos. Es decir, les era más cómodo criticarle a alguien que no les iba a hacer daño que a alguien que los puede asesinar o torturar. Marca la página que continuamos contigo en solo segundos. Regresamos con Juan Guaidó. Imagínate que la información